Damos inicio al curso de idioma español y damos seguimiento a la guía de estudio número 4 con el tema del artículo y el adjetivo. Vamos a entrar específicamente a analizar qué es un artículo. Recordemos que anteriormente hablamos que era un sustantivo y que eran los pronombres. Y vimos que los sustantivos pueden ser reemplazados a través de los pronombres y viceversa. Entonces vamos a analizar qué es el artículo. Y dice, es la palabra átona que indica si lo designado por el sustantivo es o no consabido. Estas palabras por sí solas carecen de significado. El artículo es una palabra variable que concuerda en género y número con el sustantivo que acompaña. Recuerden que el sustantivo, vimos que había sustantivos propios, sustantivos comunes, sustantivos definidos, sustantivos contables, sustantivos incontables. Los sustantivos son de quién se está hablando en la estructura de la oración. Entonces, el sustantivo se puede identificar en número, género. Cuando hablamos de número decimos que es el singular o el plural. Si hablamos en género decimos que es masculino o femenino. En este caso, el artículo va a ser de acuerdo al sustantivo. Si el sustantivo es en femenino, entonces el artículo va a ser en femenino. Si el sustantivo es en plural, entonces el artículo también va a tener que ser en plural. Dice, pueden ser determinados si limita la extensión del sustantivo e indeterminados cuando no se conoce con exactitud a qué sustantivo se está refiriendo. Y aquí vamos a ver algunas formas de los artículos. Entonces, mire, el número es singular o plural. Puede ser en masculino, puede ser en femenino, y si no está definido el género, entonces va a ser neutro. Entonces, ahí sería lo. Gracias. ¿Podría decirme que gracias. Muy bien, entonces dice acá, el sustantivo, en este caso, perdón, el artículo puede ser en singular, si es del masculino, es él, gracias. Y si es del femenino, es la. Si es en el plural, en el masculino son los, y si es del femenino en el plural, van a ser las. Por ejemplo, si el sustantivo es común, por ejemplo, es mesa, ¿cuál sería el artículo? La mesa. Si es el sustantivo en plural, plantas, ¿cuál sería el artículo? Las plantas. Entonces, lo que tenemos que comprender es que el artículo es quien antecede a el sustantivo y es en relación al género y al número del sustantivo que vamos a definir el artículo. Continuemos y dice, artículos indeterminados en número, singular o plural, en género, masculino o femenino. Si es en el singular, en el masculino va a ser un. Si es en el femenino va a ser una. Si es en el plural, en el masculino va a ser unos. Y si es en el femenino, pero en el plural va a ser unas. Entonces, recuerden, el artículo se da en relación a el sustantivo. Pero tenemos que determinar el género, si es masculino o femenino, el número, si es en singular o plural, y tenemos que determinar si son artículos determinados o son artículos indeterminados para poder establecer si es el, la, los, las. Si es neutro en el determinado va a ser lo, y si es en indeterminados va a ser un, unos, una, unas. Sigue diciendo, además de estas formas, existen dos contracciones que se originan al fundirse la preposición a y de, con el artículo el, al, a más el, y de más el. Ejemplos, vamos al cine, venimos del cine. El artículo siempre va a desempeñar la función de modificador directo del núcleo de un sintagrama nominal. Ejemplo, unos días
terribles. Entonces, los artículos siempre van a ser en la oración el modificador directo, indistintamente del género y el número, y de ser determinados o de ser indeterminados. Recuerde, el artículo es en función al género y número del sustantivo, ¿sí? Por ejemplo, zapatos. Zapatos, ¿cuál sería el artículo? El zapato. Ah, no. Zapatos. Los zapatos. En determinado. Pero si estamos hablando en indeterminado, Unos zapatos. unos zapatos, ¿sí? Por ejemplo, gorras. ¿Cuál sería? Una gorra. Gorras. Una gorra. Unas gorras, ¿sí? Ah. Por ejemplo, zapato en el indeterminado, un zapato. Un zapato, porque es en género es singular, no estamos hablando en el plural. Muy bien. Los adjetivos. ¿Qué son los adjetivos? Los adjetivos son palabras que también modifican el significado de un sustantivo. Se dividen en dos grandes grupos, calificativos y determinantes. Ahora, el adjetivo nos permite describir cualidades del sustantivo. Por ejemplo, María es el sustantivo. Entonces, en el adjetivo calificativo, yo voy a decir, María es bonita, inteligente, de ojos grandes, de cabello castaño, y entonces yo empiezo a describir cualidades o características de María. Por eso es que dice que hay dos grupos de los adjetivos. En los calificativos, dice, el adjetivo calificativo es la palabra que nombra cualidades o características que poseen las personas, animales, cosas e ideas a las que hace referencia el sustantivo. ¿Se da cuenta? Por ejemplo, si fuera un sustantivo común, plantas, entonces yo voy a hablar de los adjetivos calificativos de las plantas. Las plantas, en el adjetivo, son de diversos colores, huelen rico, son pequeñas, algunas son grandes, otras por la noche dan olores. Entonces di cualidades o características de las plantas. Las plantas son el sustantivo, pero todo lo que dije de las plantas son, representa, mejor dicho, el adjetivo calificativo. Recuerde, el adjetivo describe cualidades o características de quién, de personas, animales, cosas e ideas a las que hace referencia el sustantivo. Los adjetivos calificativos son palabras variables. La mayoría de ellos poseen morfemas de género y número, es decir, pueden expresar la cualidad en género femenino o masculino. Es otra de las cualidades o características que podemos apreciar. En relación a los adjetivos, grados de adjetivos calificativos, dice, la cualidad que se designa al adjetivo puede variar de intensidad. Para indicar esa variación se emplean los diversos grados de significación. Los grados de significación, del adjetivo calificativo son positivo, comparativo y superlativo. Entonces vamos a ver en el primero. Si fuera positivo, cuando se nombra la cualidad sin establecer ningún otro tipo de comparación entre los seres que la poseen. Ejemplo, Ana es estudiosa. En el comparativo, se representa cuando se establece una relación de comparación entre dos seres que poseen la misma cualidad o características. Esta comparación puede ser de igualdad. Ana es tan estudiosa como Irene. Y por último, superlativo. Expresa una cualidad en su grado máximo. Ejemplos. Gabriel es muy inteligente. Excelentísimo señor presidente de la República. Entonces, esa es la clasificación de los adjetivos en relación a lo calificativo. Vuelvo y repito, cuando hablamos de un adjetivo calificativo, estamos hablando de aquellos que expresan alguna cualidad o característica.
Vamos con los siguientes. Los adjetivos determinantes. ¿Qué es un adjetivo determinante? Y dice el concepto, como su nombre lo indica, así es. Los adjetivos determinativos son aquellas palabras que determinan el significado de un sustantivo. Ejemplo, demostrativos. Señalan la ubicación de un ser o un objeto y establecen la relación de distancia que guarda con respecto de quien habla. Ejemplo, esta niña, esas almohadas, aquel día. Es decir, que los demostrativos indican específicamente la ubicación. Eso es lo que hace un adjetivo demostrativo. Los posesivos establecen una relación de posesión, de pertenencia y de dependencia entre los objetos y las personas. Ejemplo, tu bolsa. La palabra tú establece que la bolsa pertenece a una persona, a una persona, la segunda es singular. Los posesivos tienen distintas formas, y aquí hay algunas de ellas. Miren, mis zapatos, nuestra calle. Mis indica un solo poseedor, varios objetos, los zapatos, si se refiere a la primera persona. Nuestra indica varios poseedores. En los determinantes también podemos hablar de nuestro, suyo, mío, tuyo, nuestro, suya y su. En los indefinidos son adjetivos que expresan en forma imprecisa o aproximada distintas nociones como cantidad, intensidad, identidad, etc. De que hay algunos ejemplos. Alguno, cualquiera. En los indefinidos, en los numerales, indican cantidad u orden de una forma exacta. Pueden ir al principio o al final del nombre. Ejemplo, habitación. 20, según su significado. Y aquí hay algunos ejemplos de adjetivos numerales, como por ejemplo 2, 100, última, primer, doble, triple, múltiple, media y bueno, dejemos hasta acá. Dicho de otra manera, los adjetivos calificativos expresan cualidades o características. En los adjetivos determinantes podemos decir que hay demostrativos, hay posesivos, hay numerales e indefinidos, Entonces, esa es la clasificación de los adjetivos. Con esto concluimos la guía de estudio número 4 y aparecen algunos ejercicios que ustedes deben elaborar para poder practicar y con ello pues poder comprender mejor el contenido de unidad.